Ustedes ya notaron que la mayor parte de los creadores de contenido en YouTube que hacemos videos relacionados con la soldadura no hemos hecho vertical en perfiles delgados, incluido el RAI. Tiene sus motivos porque el vertical, ya sea ascendente o descendente en perfiles delgados, tiene su grado de complicación, Como verán aquí, este está bonito, casi 2 metros o poco más de 2 metros de tubular de perfil pintro, haciendo prácticas de vertical. Además de todos estos retazos que quedaron aquí de los cortes que fui haciendo y otros más de cintro. Bueno, en el video de hoy vamos a tratar de soslayar este vacío que existe para poder soldar los perfiles delgados en vertical. Vamos a ver el video, véanlo completo por favor. Si les gusta, manita arriba, y si no están suscritos al canal, suscríbanse. Vamos a ver el video. Antes de ver cómo vamos a soldar estos perfiles delgados en vertical, vamos a ver algunos conceptos básicos de teoría. Vamos a ver lo que es la polaridad directa y la polaridad inversa. Ya lo hemos visto en otros videos, pero para este caso de los perfiles delgados es importante aclararlo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Polaridad directa significa conectar el electrodo al negativo. Polaridad inversa significa conectar el electrodo al positivo. Ahora, con la polaridad directa o el electrodo al negativo, se pasa más cantidad de calor a la pieza de trabajo. Y con el electrodo conectado al positivo, pasamos mayor cantidad de calor al electrodo. Sin embargo, ¿por qué utilizamos polaridad directa o por qué vamos a utilizar polaridad directa, electrodo al negativo, para soldar los perfiles delgados que van a adquirir mayor cantidad de calor? Bueno, pues es muy simple. Una gráfica que ya expliqué en otro de mis videos, que es lo siguiente. Por un lado tenemos la cantidad de calor que aplicamos en la pieza y por otro lado el tiempo. Entonces, hasta un cierto límite, mientras más calor apliquemos, necesitamos menos tiempo. De consecuencia, vamos a necesitar menor cantidad de corriente para poder soldar y eso nos va a beneficiar para soldar los perfiles delgados. Es decir que vamos a aplicar la soldadura conectando el electrodo al negativo y la pinza de masa o tierra la vamos a conectar al positivo. De esta manera se nos va a facilitar mucho la soldadura. Primero, porque vamos a utilizar menor cantidad de corriente. Segundo, porque los electrones, en lugar de chocar, van a ser atraídos hacia la pieza y esto nos va a dar un arco más estable y nos va a permitir hacer un mejor cordón de soldadura. Otro concepto importante que vamos a utilizar durante el transcurso del video es que vamos a soldar en vertical descendente. Muchas personas me han hecho notar o me han dicho que no se debe soldar en vertical descendente. Sin embargo, eso es verdad hasta un cierto punto. Cuando se trata de materiales delgados, podemos soldar tranquilamente con vertical descendente, porque nos va a ofrecer una menor penetración y de esa manera no vamos a perforar el material y vamos a poder soldar perfiles delgados en cordón continuo. Y si fuéramos a soldar materiales más gruesos, entonces obviamente vamos a necesitar hacerlo en vertical ascendente. Entonces el vertical descendente sí está bien para este tipo de casos, para casos de perfiles delgados, en los cuales la soldadura seguramente va a ser más resistente que el material base que estamos soldando. Bien, pues ahora vamos a ver un poco la aplicación de los diferentes procesos de soldadura en vertical. Vamos a ver el vertical descendente en línea recta, el vertical descendente en diagonal y el vertical descendente cuando estamos soldando en una costilla o en una orilla del perfil. Vamos a verlo. Sabemos que los cortes no son perfectos y podrían presentarse diferentes situaciones. Una de ellas es esta, donde tenemos una apertura más grande de un lado y una apertura más cerrada o sin apertura de otro lado. Lo correcto sería tener cuidado desde el momento de montar el perfil de tener las aperturas en la parte superior y no en la parte inferior. Esto es a causa de que mientras aplicamos el vertical descendente, el material y el baño de fusión van a ir calentando la pieza y al llegar a una apertura más abierta, va a calentarlo tanto que probablemente perforemos la pieza. Por eso es importante comenzar siempre con la apertura más grande en la parte superior. Cuando se tiene esta situación, normalmente lo que tenemos que hacer o bastaría es girar el perfil. Voy a girarlo. Si yo lo giro y lo paso del otro lado,
se van a dar cuenta que me va a quedar la apertura por la parte de encima. Esta es la mejor manera de poder hacer este vertical descendente con estos perfiles delgados. Para este caso en el que tenemos un vertical descendente recto, vamos a utilizar un ángulo de 45 grados con respecto a la pieza, es decir, que entre la pieza y el electrodo, aquí en esta punta de aquí abajo, se tiene que formar un ángulo de 45 grados. Y el ángulo que vamos a mantener con respecto a nosotros, vamos a decirlo así, es aproximadamente unos 5 grados hacia la derecha. Entonces, ahí estaríamos a 90 grados, lo ponemos a 45 y nos giramos 5 grados hacia nuestra derecha. Esos son los ángulos de aplicación que yo encontré y que me resultaron mejor para poder aplicar este vertical descendente en perfiles delgados. La altura del arco tiene que ser muy precisa y tiene que ser igual al grueso del núcleo del electrodo, en este caso un 16avo de pulgada, o lo que es lo mismo 1.6 milímetros. Pero en términos prácticos, en la realidad nadie consigue, o al menos hasta ahora yo no he visto que nadie pueda conseguir esta altura solo viendo el electrodo. Entonces nos vamos a guiar siempre por el sonido, ya lo he dicho en otros videos, el sonido a huevo frito es lo que nos va a dar la distancia correcta. El electrodo de un 16 es muy sensible a los cambios bruscos o a los cambios en general de la altura del electrodo. Como vamos a ver enseguida, cambiar la altura del arco va a producir efectos muy notorios al momento de aplicar el cordón. Entonces hay que practicar mucho para mantener una altura de arco constante y un avance muy constante también. Como podemos apreciar, con una corriente muy baja se me desvía el arco. Esto es debido a que como tiene muy poca corriente, los electrones chocan o son atraídos, como lo quieran ver, hacia la parte que esté más cerca, evitando la unión. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente cómo no toqué la parte de unión de la soldadura. Esto es a causa de una corriente muy baja o baja. Al tener demasiada corriente y estar las piezas un poco separadas, ocurrió el efecto contrario. Ahora la corriente se acercó más sobre este lado de la soldadura o este lado de la pieza y consiguió perforármela. Finalmente comentarles que la tabla anterior que vimos, que es para el calibre 16, calibre Sintro, calibre 16, se puede aplicar tranquilamente también en cuanto a ángulos de aplicación o ángulos de trabajo para los demás perfiles delgados, es decir, el calibre 18 y el calibre 20. Vamos a tener que descontar más o menos unos 10 amperes para cada calibre, pero se pueden aplicar los mismos ángulos. Obviamente los datos son indicativos, es lo que a mí me funcionó.
Tienen que hacer ustedes sus propias pruebas. Decía el viejo Albert Einstein que locura es, o la definición que él daba de locura, es hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar resultados diferentes. Así que vale la pena cambiar, vale la pena modificar, hacer pruebas y tal vez encontrar mejores resultados. Y de lo contrario, pues regresamos a lo que ya estábamos. Suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen. Ya estoy empezando a practicar con materiales más gruesos. Esta es placa o solera de 1/4 y la estoy practicando ya con el vertical ascendente. Vamos a hacer otros ejercicios, así es que suscríbanse y si les gustó el video, like. Nos vemos en el siguiente. Chao.